Buenas tardes, es un gusto en saludarles. En el nombre de la Dirección General de Docencia, DIGET, de la Información, Capacitación, Actualización y Formación, ICAF, mi nombre es Alan Gerardo Aguilar Ortiz. El día de hoy tendré el gusto de ser su moderador. Hoy presentamos la conferencia Tutoría para el fortalecimiento de los conocimientos básicos en matemática. Esta conferencia está a cargo del maestro José Chávez. El maestro cuenta con 25 años de experiencia en docencia a nivel básico, diversificado y universitario. Tiene pensum cerrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor de enseñanza media con especialidad en física y matemática de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, SPEM, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con pensum cerrado en la carrera de licenciatura en enseñanza media de matemática y física de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, SPEM. Es licenciado en educación, cuenta con una maestría en gerencia educativa. Desde el año 2006 es el profesional encargado de ensamblar, revisar y analizar las pruebas de conocimientos básicos de las materias de matemática y física en el sistema de ubicación y nivelación SUM, que se aplican como requisito en el segundo paso del proceso de ingreso de esta casa de estudios. Les dejo con el maestro José Chávez con el tema a disertar el día de hoy. Gracias, Ala, por la presentación tan especial. Gracias al ICAF, gracias a DIGET por la invitación que nos hicieron y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Vamos a analizar, a conocer los contenidos de las pruebas de conocimientos básicos de matemática y vamos a mencionar algunos ejemplos de cada ítem que se incluyen en la prueba. Esta presentación es importante tanto para docentes de nivel medio, para que conozcan los temas que vienen en las pruebas de conocimientos básicos y, por qué no decirlo, para los aspirantes que aún no han realizado la prueba de conocimientos básicos. Ahora estamos en proceso de asignación de pruebas, entonces vale la pena que conozcamos el contenido y, vaya, algunos ejemplos que nos pueden preguntar en estas pruebas. Gracias por acompañarnos, gracias por la invitación y cualquier duda al final pueden escribirla y nosotros estaremos respondiéndolas. Queremos comentarles que las pruebas de conocimientos básicos de matemática son pruebas objetivas de selección múltiple. Cuentan con 4 opciones de respuesta. La prueba de conocimientos básicos de matemática tiene 30 ítems, al igual que física. A diferencia de las otras asignaturas, química, biología y lenguaje cuentan con 40 preguntas. Y trabajamos con la taxonomía de Bloom. Bloom dividió los niveles de conocimiento en 6 niveles. Recuerdo, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Pero en las pruebas de conocimientos básicos únicamente medimos 4 niveles, que es recuerdo, comprensión, aplicación y análisis. El nivel recuerdo se refiere básicamente a la teoría, conceptos fundamentales que necesitamos saber para poder aplicarlos, sobre todo en problemas matemáticos. Comprensión es entender la teoría para poder aplicarlos en cualquier problema. Y el análisis es descomponer un todo en sus partes. Vamos ahora a saber que los contenidos de matemática, en primer lugar, deben estar incluidos en el Currículum Nacional Base del Ministerio de Educación. Para definir estos contenidos, nosotros visitamos tanto Campus Central como los distintos centros universitarios donde hay sedes de la USAC, para preguntarle a los maestros qué temas ellos están incluyendo con sus alumnos. Por ejemplo, en matemática nos dimos cuenta que la parte de cálculo diferencial, cálculo integral, sólidos de revolución, ya no les da tiempo a ellos explicarlos, entonces los alumnos no lo ven. Por lo tanto, nosotros como universidad tampoco castigamos a los aspirantes incluyendo estos temas que no lo están viendo a nivel medio. Entonces, por un lado, tenemos, debe estar incluido el contenido en el CNB y
la unidad académica de la USAC debe requerir este conocimiento. Entonces, no es que nosotros nos hayamos inventado los temas o al azar venga elaborada la prueba. No es así. Antes de aplicarse la prueba, le sugerimos al aspirante que descargue el contenido de las pruebas. ¿Cómo voy a conocer, a saber de qué me van a evaluar? Para eso debo ingresar a la página Zoom USAC Edu GT. Al darle clic, en la parte de abajo aparece la opción de herramientas. En herramientas vamos a seleccionar la opción temas de estudio. Al seleccionar temas de estudio, me aparecen las 5 asignaturas que nosotros medimos, que es biología, física, lenguaje, matemática o química. Depende de las asignaturas que ustedes se van a evaluar, son los contenidos que tienen que descargar y, por supuesto, estudiarlo. No es solo de descargarlo y guardarlo bajo la almohada o bajo el colchón, sino leerlo, estudiarlo y analizarlo. Una vez ya tengo el contenido, ya sé de qué me van a evaluar, estudio. Y si hay algún tema que por cualquier situación ustedes no lo vieron a nivel medio, vale la pena que le pregunten a sus profesores, que les expliquen, mire, este tema, por poner un ejemplo, no vimos probabilidad. ¿Qué es eso de probabilidad? Viene en el examen y yo no sé a qué se refiere ese tema. Vale la pena que ustedes pregunten a sus profesores. Tenemos algunas estrategias para la aplicación de las pruebas. Se recomienda dormir bien antes de la prueba. Yo debo estudiar 2-3 semanas antes de someterme a la prueba, pero una noche antes yo no voy a estar repasando los contenidos porque ya pues el tiempo me ganó. Entonces se recomienda dormir bien la noche anterior. Número 2, debo estar lo más tranquilo y relajado durante la prueba. Recuerdo cuando la prueba era presencial, los alumnos llegaban un poco tarde a la prueba, llegan con el estrés, preocupados, sudados, corriendo a la prueba y disminuye mi desempeño en el momento de aplicarme la prueba. Al igual en la prueba que ahora es virtual, debo estar 15 o media hora antes de la prueba, ya con mi computadora o mi tableta, el instrumento que voy a utilizar para aplicarme la prueba. Número 3, lo que les decía, debo descargar y estudiar el contenido de la prueba. Número 4, debo leer cada pregunta o problema y tratar de identificar palabras claves. Nosotros también en cada pregunta marcamos con negrita las palabras claves para que el aspirante ponga énfasis en cada premisa, en cada palabra importante que nosotros incluimos, ya viene marcada con negrita, ¿verdad? Para facilitar este proceso. Número 5, analizar las opciones de respuesta hasta estar seguros de cuál es la respuesta correcta. Una vez ya sepa cuál es, debo seleccionar mi respuesta correcta, igual lo más tranquilo, no marcar por hacerlo todo rápido. Sabía que era la respuesta B y marqué la C, sobre todo si lo hago con mi teléfono celular, que se presta para marcar la respuesta que no era. Entonces, estar seguro de marcar la respuesta que considero es la correcta. Vamos a analizar ahora los contenidos que nosotros medimos e incluimos en la prueba de conocimientos básicos de matemática. Únicamente en ese momento vamos a mencionarlos y luego vamos a ver detalladamente cada uno de estos temas. El primer tema que viene en el examen es matemática maya. El segundo, lógica matemática. Luego, conjuntos numéricos, razones y proporciones, términos algebraicos, ecuaciones e inecuaciones lineales. El tema número 7 se refiere a factorización. Número 8, el tema de funciones. Número 9, elementos de geometría. Número 10, resolución de triángulos. Y número 11, elementos básicos de estadística. Queremos mencionarles que las preguntas no vienen de ningún libro. O sea, es el conocimiento puro el que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, nosotros sugerimos en la guía que
puede estudiar, por ejemplo, con el álgebra de Baldor. El tema de factorización, Baldor lo trabaja muy bien. Algunos docentes nos dicen, sí, pero es muy antiguo el libro, y está bien. Lo importante es que el aspirante entienda el tema en cualquier libro. Nosotros no utilizamos solo el álgebra de Baldor, no utilizamos un solo libro, sino que medimos el conocimiento puro, ¿sí? Y tampoco medimos conceptos 100% de memoria, sino que el aspirante en realidad haya comprendido cada uno de los temas que necesita saber. ¿Por qué son necesarios estos temas? Porque si el aspirante quiere estudiar, por ejemplo, ingeniería, necesita tener un conocimiento básico de física y matemática un poco elevada. Entonces, recuerdo en alguna ocasión llegó una aspirante al sistema de educación y nivelación. Ella estudió, se graduó de secretaria y quería estudiar ingeniería, pero en secretariado sabemos que la matemática es elemental, casi no llevan matemática. Entonces, vaya, yo le sugerí que buscara otra carrera, no elegir una carrera que lleva matemática, física, química, estadística, y el secretariado no vio esas asignaturas. Entonces, ser uno consciente también de qué limitaciones yo tengo o tuve en el colegio o al momento de elegir mi carrera para seguir una carrera universitaria. Son temas importantes que tenemos que analizar y en todo caso no estamos diciendo que sea imposible entrar, pero pues tiene que prepararse antes de someterse a las pruebas. Es importante que descargue el contenido, que estudie, que vaya, que contrate tutores. Tenemos nosotros cursos también virtuales, tenemos el programa académico preparatorio para que los aspirantes que están un poco deficientes en sus conocimientos estudien. O sea, opciones hay, ¿verdad? Y no llegar a la prueba sin haberse preparado. Sería el consejo. Vamos ahora a analizar cada uno de los indicadores temáticos. Vamos a mencionarles más o menos qué es lo que viene en el examen y también uno o dos ejemplos, dependiendo de la dificultad del tema. En el tema número 1, que se refiere a matemática maya, se pregunta, tenemos que reconocer cuáles son los números mayas. ¿Cómo se escribe un número maya? ¿Cómo se escribe un número 13? Recuerdo que en alguna ocasión venía en el examen cómo se escribe el número 13 en número maya. Consideramos que el 100% iba a responder ese ítem correctamente, porque el 13, tenemos un canal 13 acá en televisión abierta en Guatemala, y pues pecado que no lo hayamos visto. Sin embargo, una gran cantidad de aspirantes no sabía cómo se escribe el número 13 en numeración maya. Veamos el ejemplo. Dice, ¿cómo se escribe el siguiente número maya? En numeración decimal. Recordemos que los mayas trabajan con una barrita, para ellos era una rama y una piedra. Para nosotros lo representamos como una línea que tiene un valor de 5 unidades y la unidad representada como un punto. Entonces, si yo tengo 3 barritas, equivalen a 15 más 3 que tengo acá, equivale a 18. ¿Cómo se escribe el número? 18. Busco en las opciones de respuesta cuál sería la que incluye el número 18 y sería mi respuesta correcta. Veamos el indicador temático número 2. Se refiere a lógica matemática. En lógica matemática tenemos que definir qué es una proposición. Tener cuidado. En idioma español se trabaja preposición. Preposición son palabras para unir dos o más enunciados. En matemática trabajamos proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado que puede clasificarse como verdadero o falso. Entonces, en el examen me puede decir, ¿cuál de las siguientes opciones no es una proposición? Y me preguntan, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Es una pregunta. Por lo tanto, yo no puedo decir si es verdadero o si es falso. A diferencia, si digo, por ejemplo, yo me llamo José Chávez, eso es verdadero. Puedo decir 2 más 2 es igual a 3.
Es una proposición, pero es falsa. Entonces, recordando, ¿qué es una proposición? Es un enunciado que podemos clasificarlo como verdadero o falso. Esa es la condición. También me pueden preguntar las clases de proposiciones. Hay dos clases, básicamente. La proposición simple, que está conformada por una sola proposición. Mi nombre es José, punto. 2 más 2 son 4, punto. Es una proposición simple. Y también hay proposiciones compuestas que están formadas por 2 o más proposiciones. Por ejemplo, Pedro y María van a ir al cine. ¿Sí? Una proposición sería Pedro va a ir al cine y otra María va a ir al cine. Pero si las uno, Pedro y María van a ir al cine. Ya son 2 en una. A esto se le llama una proposición compuesta. Las proposiciones compuestas podemos operarlas a través de una conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. La conjunción es cuando las proposiciones están unidas con el conectivo lógico y. Lo que les decía, Pedro y José van a ir al cine. La palabra y es la clave. Es una conjunción. Disyunción. ¿A qué se refiere la disyunción? La palabra clave es o. O sucede una cosa o sucede la otra. 2 más 2 son 4. O 2 más 2 es igual a 3. O quiere decir que o es una o es la otra. ¿Sí? Cuando las dos proposiciones están unidas con una palabra o una letra, en este caso, que es la O, se llama disyunción. Luego tenemos la implicación. Implicación es cuando el conectivo que utilizo para unir las dos proposiciones es sí, entonces. Si hoy está nublado, entonces va a llover. ¿Sí? Es una implicación. Y doble implicación, el conectivo lógico es sí y solo sí. El ejemplo, ¿cuál de las siguientes proposiciones representa una doble implicación? Vamos a pasear o al cine. Dijimos que o es una disyunción, por lo tanto la opción A se descarta. Analizo la B. Juan y María ganaron su examen. La palabra clave es y. Dijimos que y es una conjunción, por lo tanto también se descarta. La opción C, hoy va a llover. Es una proposición y es simple, no es compuesta, por lo tanto, la descarto. Veo la opción D, vas de paseo, sí y solo sí, haces tu tarea. Sería la respuesta correcta porque la doble implicación debe incluir el conectivo sí y solo sí. Veamos el indicador número 3. Conjuntos numéricos. En conjuntos numéricos siempre va a venir problemas de jerarquía operacional. ¿A qué se refiere la jerarquía? Al orden definido que yo tengo que seguir para resolver operaciones matemáticas. Es común que tal y como aparece en el problema, yo lo resuelva. Por ejemplo, dice el ejemplo, ¿cuál es el resultado de resolver 4 menos 10? Viene el alumno y resuelve de una vez 4 menos 10, sin analizar el orden en el que tenemos que operar este problema. Dice 4 menos 10, paréntesis 5 menos 2. En primaria nos decían, debo resolver siempre de adentro hacia afuera. O sea, debo resolver primero lo que está entre paréntesis. En este caso sería 5 menos 2. 5 menos 2 es igual a 3, que ya tengo el resultado acá. Este 3 lo voy a operar con un 10, pero el 10 es negativo. Entonces, 5 menos 2 son 3. El 3 lo voy a operar con un 10 que es negativo. Entonces, si el 3 es positivo, más por menos, el resultado sería negativo. Más por menos es menos. Y 10 por 3 es 30. Y de último voy a operar el 4 que tengo acá solito. El 4 tiene signo positivo. 4 menos 30. Sabemos que signos diferentes se restan y se copia el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El 30. 30 menos 4, 26. ¿Por qué dijimos que era negativo? Porque copié el signo del número mayor. Si reviso al inicio, cuando dije 5 menos 2,
fue 3. ¿Y qué si no tenía el 3? Positivo, porque el 5, que era el mayor, era positivo. ¿De acuerdo? Esas son las leyes de signos que tengo que trabajarlas siempre. Veamos el tema número 4. Razones y proporciones. Se refiere a la regla de 3, que puede ser simple y compuesta y también porcentajes. El ejemplo que tenemos es ¿cuál es el 15% de 1,250 quetzales? Siempre que trabajo porcentajes, debo incluir un 100%. El 100% equivale a 1,250 quetzales. Luego, tener cuidado. Abajo de porcentaje, debo escribir el 15%. O sea, debo trabajarlo ordenado. Porcentaje de un lado y dinero del otro. ¿Cuál es el 15%? Me está preguntando de dinero, por lo tanto, ¿cuál es? Equivale a X. Y despejo X en forma de cruz. O sea, debo multiplicar 15 multiplicado por 1,250, que es lo que tengo del lado derecho. Y lo voy a dividir entre 100. 1,250 por 15 dividido 100, eso me da 187.50 quetzales, que sería el 15% de 1,250. El tema número 5 se refiere a términos algebraicos. Acá debo conocer y debo definir qué es un monomio, qué es un binomio, qué es un trinomio, qué es un tetranomio y qué es un polinomio. Mono quiere decir uno. ¿Un qué? Un término, un solo término. Entonces lo defino. Monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. Se llama monomio. ¿Qué es un binomio? Bi quiere decir dos términos. Entonces, es la expresión algebraica que tiene dos términos. Trinomio. Tri quiere decir tres términos. Veamos el ejemplo. ¿Cuál de las siguientes opciones de respuesta representa a un monomio? Dijimos que mono quiere decir un solo término. ¿Y qué es un término? Un término está conformado por un número que se llama coeficiente, por una parte literal que tiene un exponente y tiene un denominador. En este caso, la X tiene coeficiente 2, la X tiene exponente 1 y tiene un denominador que es 1. El coeficiente, la parte literal, el exponente y el denominador conforman el monomio, o sea, un término. Pero aparte del primer término, tengo un segundo término, que sería el más 1. Por lo tanto, no es monomio porque tiene ¿cuántos términos? 2. En este caso sería un binomio. Veamos la opción B. Dice X medios más 10Y. También tengo un primer término, luego más 10Y, un segundo término, también sería binomio. Por lo tanto, no cumple con ser monomio. Veamos la opción C. X dividido 4 o X cuartos. Repito, ¿cuál es el coeficiente de X? Es 1. ¿Cuál es el exponente de la X? También es 1. ¿Y cuál es el denominador? Es el 4. X cuarto. ¿Sí? O X denominador 4. ¿Qué sería? Mi monomio. Sería la respuesta correcta. Sin embargo, analicemos la D. Dice X más Y más Z. ¿Cuántos términos tiene? 3 términos, sería un trinomio. Por lo tanto, descarto la A, descarto la B, descarto la D. Y mi respuesta sería la opción C. Veamos el tema número 6. Se refiere a ecuaciones e inecuaciones lineales. Debo reconocer una ecuación lineal y debo saber resolver esa ecuación lineal. Dice, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la ecuación X más 2 es igual a 8? O sea, ¿qué es mi trabajo acá en ecuación e inecuación? Despejar la incógnita, en este caso la X. Si despejamos la X, ¿qué obtenemos? X más 2 es igual a 8. En primaria nos decían que el 2 estaba sumando en el lado izquierdo, pasa restando al lado derecho. Es válido hacerlo. Sabemos, como si hay algún docente que está escuchando, sabemos que realmente lo que estoy haciendo es, tengo un más 2, para poder eliminarlo del lado izquierdo, debo restarle un 2.
Pero si resto un 2 del lado izquierdo, debo restarlo también para no alterar la ecuación del lado derecho. Para que 2 menos 2 sea 0 y me quede únicamente la variable x, que es igual a 8 menos 2 equivale a 6, que sería mi respuesta correcta. X es igual a 6. Estas son las ecuaciones lineales. ¿Por qué lineales? Porque la x está a la primera potencia. O sea, si tengo una x al cuadrado, ya no sería lineal, ya sería una cuadrática, que vamos a verlo un poquito más adelante. El tema número 7 se refiere a factorización. En factorización, Baldor tiene varios casos de factorización, sin embargo, en el examen viene lo que tenemos que saber de ley. ¿Cuáles son estos casos? El factor común. ¿Qué es factor común? Es el dato, ya sea numérico o variable, que se repite en cada uno de los términos. TCP, que se refiere al trinomio cuadrado perfecto. Ya definimos el trinomio, es una expresión algebraica que tiene 3 términos. Cuadrado. ¿Qué quiere decir cuadrado? Que tenga raíz cuadrada, el primer término y también el último. Y perfecto, que el duplo de la primera raíz multiplicada por la segunda me den el término de en medio. Una diferencia de cuadrados. Cuando hablo de diferencia, yo creo que me quedo con esa idea de que los profesores de nivel medio, por alguna razón, no se les ha mencionado a los alumnos que se llama resta o diferencia. Porque decía en el examen anterior cuál es una diferencia de cuadrados. Entonces, en medio de los dos términos debo tener el signo negativo que me representa una diferencia. Y los alumnos elegían una suma. O sea, una diferencia debe llevar en medio un signo negativo. De lo contrario, sería una suma de cuadrados, no una diferencia. Entonces, sí, como que los docentes y estudiantes tenemos que saber que se llama resta o diferencia. Y la resta, pues repito, va a llevar en medio un signo negativo. Veamos 2 ejemplos. El primero, ¿cuál es el factor común del siguiente polinomio? Tengo un paréntesis y dice x más 1, más 2x, paréntesis x más 1, menos 3y, paréntesis x más 1. Cuando definimos el factor común, dijimos, es la expresión, es el número o la letra que se repite en cada uno de los términos. En este caso, vemos que está repetido x más 1 y x más 1. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿cuál es el factor común? X más 1, ¿sí? Tener mucho cuidado, porque si la pregunta no dijera cuál es el factor común, sino dijera factorice el siguiente polinomio, ¿qué tendría yo que hacer? Para factorizar debo dejar indicada una multiplicación. ¿Y de dónde sale ese producto? Primero voy a tomar lo que está repetido, el número o la expresión que está repetida. Si lo que tengo repetido es x más 1, voy a copiar x más 1 y abro mi paréntesis para dejar indicada mi multiplicación. X más 1 dividido x más 1, me queda la unidad, por eso tengo acá 1. Esa es otra pregunta de examen, porque si digo, la vez pasada decía AB dividido AB, ¿qué me da de resultado? 1, porque estoy dividiendo, por ejemplo, 100 dividido 100 es 1. Y medio mundo me dice AB dividido AB es 0. No, una división no me puede dar como resultado 0. O sea, cuando divido x más 1 dividido x más 1 me va a dar 1. ¿De acuerdo? Luego, ya tomé x más 1, lo que me sobra es 2x. Entonces dejo indicado acá más 2x. ¿Sí? ¿Por qué solo copié 2x? Porque x más 1 dividido x más 1, dijimos que es 1. Y 1 multiplicado por 2x es 2x. Luego, ya tomé x más 1, lo copié. X más 1 dividido x más 1 vuelve a ser 1. Multiplicado por menos 3y es menos 3y. En otras palabras, tomo lo que está repetido, x más 1. X más 1 dividido x más 1 es 1. Y copio lo que me sobra, más 2x.
menos 3y. Cierro mi paréntesis y ahí quedó factorizado. Entonces, tengan mucho cuidado. No es lo mismo que me pregunten cuál es el factor común. Factor común dijimos lo que está repetido. ¿Sí? Factor común, lo que está repetido. Pero si me pide factorizar, por favor, dejar indicada esa multiplicación. Copio el factor común y luego lo que me sobra en el otro término. Pasemos al ejemplo número 2. Ya es un poco más difícil y es de análisis. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa un trinomio cuadrado perfecto? Trinomio cuadrado perfecto. Cuando definí la palabra trinomio, dije que viene de tri, 3. Mono, dije que es 1, un término. Binomio quiere decir 2. Trinomio quiere decir 3 términos. Entonces, veo que la opción A no tiene 3 términos. Por lo tanto, sin analizarla, la descarto. ¿De acuerdo? O sea, no pierdo mi tiempo con estar viendo si tiene raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque no cumple. No es trinomio. Por lo tanto, elimino de entrada la opción A. Veo la opción B. Dice 4x al cuadrado más 6x menos 9y. Ah, es trinomio. Tiene los 3 términos. Voy bien. Trinomio cuadrado. ¿Qué quiere decir cuadrado? Que el primer término tenga raíz cuadrada. ¿Raíz de 4? 2. Raíz de x al cuadrado es x. Raíz de y cuadrado del tercer término es y. ¿Qué pasa con raíz de menos 9? Con una raíz de negativo no existe. Por lo tanto, no es trinomio cuadrado perfecto. Lo descarto. ¿Por qué? Por el negativo, que es 9. ¿De acuerdo? Entonces, descarté la primera opción porque no era trinomio. Descarto la segunda porque raíz de negativo no tiene. Descartada la segunda. Veo la tercera, la opción C. 4x al cuadrado más 12xy más 6y cuadrado. 4x cuadrado tiene raíz, pero ¿qué pasa con más 6y cuadrado? El 6 no tiene raíz cuadrada, por lo tanto, también elimino la opción C. O sea, si se dan cuenta, eliminé la opción A, eliminé la B y eliminé la C. Si me quedo analizando la D, o puedo responder de una vez la opción D, porque ya sé que no es la A, B ni la C, tiene que ser la D. Pero analicémosla para ver qué pasa. Raíz de 4x cuadrado, raíz de 4 es 2. Raíz de x al cuadrado es x. Ahora el 9 ya tiene raíz porque es positivo. Raíz de 9, 3. Raíz de y cuadrado, y. Cierro mis paréntesis, lo elevo al cuadrado y sería mi trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Trinomio debe tener 3 términos, cuadrado que el primero tenga raíz cuadrada y el último tenga raíz cuadrada. Es la condición necesaria, por favor. Pero pasemos al otro tema porque si no nos gana el tiempo también. El tema número 8 se refiere a funciones lineales y cuadráticas. Cuando definimos las ecuaciones, dijimos que lineal quiere decir que x debe estar elevado a la primera potencia. Si ahora me aparece cuadráticas, ya no va a ser a la primera, sino va a ser a la segunda potencia. Veamos el ejemplo. Dice el número 1. ¿Cuál es el nombre de la siguiente función? Y me dan f de x es igual a x al cuadrado más 2x más 2. Si no tuviera x al cuadrado y solo dijera 2x más 2, x tiene exponente 1, sería una función lineal. Pero si me aparece x al cuadrado, por esta x al cuadrado ya no es lineal, sino sería una función cuadrática. ¿De acuerdo? La número 2. ¿Qué nombre recibe la siguiente gráfica de una función? ¿Qué nombre recibe? Lo que les acabo de decir, aquí me dan la función y es igual a 2x más 1. ¿Cuál es el exponente de la x? Bueno, el coeficiente, retomando los términos algebraicos. El 2 dijimos que se llama coeficiente, la x tiene exponente 1 y el denominador es 1. Entonces, si el exponente de la x es 1, sería una función, ¿de qué tipo? Lineal. Lineal.
¿Y por qué se llama lineal? Porque al graficarla, acá le asignamos algunos valores y coloqué la gráfica, siempre va a dar una línea recta, siempre, a diferencia de las cuadráticas que me va a dar una parábola, ¿sí? Es diferente. Veamos el número 9. El tema número 9 se refiere a los elementos de geometría. Vaya, figuras geométricas, áreas y perímetros. Figuras geométricas como rectángulos, triángulos, calcular su área, calcular el perímetro. No hace falta que memoricemos ecuaciones o fórmulas, comúnmente le llamamos fórmula. Ya, lenguaje técnico se llama ecuación. Entonces, las fórmulas vienen incluidas en el examen. En la parte, cuando usted entra a su examen y necesita ver alguna fórmula, puede descargar ese formulario, ¿sí? Y verlo las veces que usted necesite. Entonces, si no me recuerdo cómo calculo el perímetro de un rectángulo, reviso mi formulario. Si viene un círculo y debo hallar el área del círculo y no me recuerdo cómo calcularlo, ahí tengo el formulario. Entonces los invito a que descarguen ese formulario y nos familiaricemos con él también. Y no tenga que estar memorizando tanta fórmula que pues, al final se me puede equivocar también. Entonces, únicamente descarguemos el formulario. Para calcular el perímetro, la definición de perímetro es la suma de todos sus lados. En este caso tengo un rectángulo. Yo tendría que sumar, acá quisimos colocarlo un poco difícil, no solo con números naturales, sino ya para operar binomios que estábamos viendo. La base sería 5x menos 3 y la altura 2x más 1. Yo tendría que sumar 5x menos 3 por arriba, otra vez 5x menos 3, y la altura 2x más 1 del otro lado, otra vez 2x más 1. Por eso el perímetro se define como 2 veces la base más 2 veces la altura, porque la medida es la que se repite. La base está definida por 5x menos 3. Este 2 es la constante, que solo la copié. 2 multiplicado por 5x menos 3 más 2 veces la altura, paréntesis, 2x más 1, que está definido en el triángulo. Si opero 5 por 2, sería 10, pero 10 ¿qué? X, debo copiar la X. Más por menos es menos, 3 por 2 es 6, más 2 por 2, 4x, más 2 por 1, 2. Acá, recordemos, es como si tuviera naranjas y mandarinas revueltas. Por un lado, las naranjas, que son 10x y 4x, ¿sí? Las puedo sumar, porque son términos iguales, términos semejantes. Y por otro lado, tengo el 2 y el 6, que también son términos independientes, por lo tanto los puedo operar. Pero, tener cuidado, yo no puedo operar 10x menos 6, esto no lo puedo operar. Repito, solo puedo operar 10x con 4x. 10 más 4 serían 14. 14, ¿qué? X. La X siempre la voy copiando. Y debo operar el 2 menos 6. Signos diferentes se restan y se copia el signo del número mayor. El número mayor sería 6. Copio el signo negativo y 6 menos 2 son 4. Mi respuesta sería 14x menos 4. Repito, el formulario está en el examen, no tengo que memorizar fórmulas. Acá lo quise complicar un poquito agregándole X, pero me pudieron haber dicho únicamente 3 en la base y 1 en la altura, entonces es más fácil resolverlo acá, ¿verdad? Pero para que tengamos el ejemplo de cómo es que se resuelve este tipo de problemas. Veamos el número 10. Se refiere a la resolución de triángulos rectángulos. Acá me aparece el tema del teorema de Pitágoras. Tengo que saber que para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de los catetos, me pudieran preguntar. En el examen anterior no venía a resolverlo, venía únicamente recordarse cómo es que se llama ese triángulo. Decía, número 1, ejemplo número 1, analice el siguiente triángulo y responda
por tener un ángulo recto, el ángulo recto lo tenemos en la parte de abajo. ¿Cuál es el nombre del triángulo? Triángulo rectángulo. Recordemos que hay triángulo isósceles, triángulo escaleno. Entonces los invito a pues reconocer cada uno de los triángulos y el teorema de Pitágoras. En el tema número 11, ese tema es muy bonito y es bien sencillo. Repito, todo el contenido en realidad no son preguntas rebuscadas, no son problemas complejos que nosotros, vamos a elaborar para que nadie entre. No, al contrario, nosotros estamos preocupados para que los aspirantes ingresen a la universidad, pero que tengan el conocimiento mínimo para tener éxito en la carrera que usted mismo está eligiendo. Entonces, si yo no he estudiado, no me he esforzado a nivel medio, pues tengo que estudiar, tengo que descargar el contenido, tengo que investigarlo, estudiarlo y prepararme. ¿Cómo voy a estudiar? Voy a definir primero, digamos acá en estadística. Estadística se divide en dos partes. Por un lado tengo la estadística descriptiva y por otro la estadística inferencial. De la estadística descriptiva necesito la definición de modo, algunos libros la trabajan como modo, otros la trabajamos como moda, la media y la mediana. ¿Qué es moda? Cuando nosotros decimos, va uno en la calle y dice, ese pantalón está de moda. ¿Qué queremos decir ahí? Que medio mundo lo está utilizando. Moda es el dato que más se repite, que se nos quede. Moda, el dato que más se repite. Se llama media o media aritmética. El promedio de, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de calificaciones? Si lleva 8 asignaturas, tengo que sumar cuánto sacó en lenguaje, cuánto sacó en biología, cuánto sacó en química, sumo mis notas y divido entre la cantidad de asignaturas que yo llevé. Y esa es mi media o promedio. Luego tenemos la mediana. Entonces, la mediana es lo más fácil, es el dato justo que tenemos en el centro. Por ejemplo, si tengo números 0, 1, 2 al 100, ¿cuál sería mi mediana? El 50. ¿Por qué el 50? Porque está justo en el centro. ¿De acuerdo? Repitamos, moda, dijimos el dato que más se repite. Media es el promedio que tenemos de los datos que me dan. La mediana es el dato que tenemos en el centro de una distribución de datos. Pero recordemos que los datos tienen que estar ordenados. Es lo primero que voy a ver. Si está desordenado, yo tengo que ordenar mis datos para ver cuál es el que está justo en medio. ¿Y qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, un número par y no tengo un solo número que está en el centro? Entonces voy a promediar los dos que están en el centro. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir promediar? Tomo los dos datos que me quedaron en medio y lo divido entre 2. Y esa sería mi mediana. Otra palabrita, yo no sé qué tanto la están enseñando a nivel medio, pero también nos han salido mal los aspirantes en estadística inferencial, definir el espacio muestral y definir la probabilidad. ¿A qué le llamo espacio muestral? Al tener un experimento, si voy a realizar un experimento, el conjunto de todos mis posibles resultados de ese experimento se llama espacio muestral. Repito, el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Por ejemplo, agarro una moneda y la tiro al aire. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son mis posibles resultados? ¿Qué me puede caer? Me puede caer cara o me puede caer escudo. ¿Cuántas posibilidades tengo? 2. Solo. Entonces, mi espacio muestral, ¿cuál sería? 2. ¿Sí? Mientras que probabilidad es un suceso dividido mi espacio muestral. El suceso podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar una moneda me caiga cara? Entonces digo, ¿cuántas caras tiene una moneda? Una. ¿De cuántas posibilidades? De 2. 1 dividido 2. Eso ya sería probabilidad. Repitamos, espacio muestral, dijimos, es el conjunto de posibles resultados que tiene un experimento. ¿Qué es probabilidad?
es un suceso dividido el espacio muestral. Veamos el ejemplo. El número 1 se refiere a estadística descriptiva y el segundo ya es de estadística inferencial. Número 1. ¿Cuál es la moda en la siguiente distribución de datos? ¿Cómo definimos la moda? El dato que más se repite. Entonces, analizo los datos. Tengo 10, 15, 25, 25, 25, 40, 45. ¿Cuál fue el que se repitió? El 25. Entonces, busco mis opciones de respuesta y marco donde aparece 25. Si me dijeran cuál es la mediana, ¿cómo calculo la mediana? Busco los datos que quedan en el centro. Elimino uno del inicio, uno del final, elimino el 40, elimino el 25 y el dato que me queda en el centro sería el 25. Por lo tanto, mi mediana sería 25. El número 2 dice, usted lanza una moneda al aire y observa el resultado al caer. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara? Este ejemplo lo dijimos al inicio. ¿Cuál es el evento en este caso? Quiero que me caiga cara. ¿Cuántas caras tiene una moneda? Una. Una. ¿De cuántas? ¿Cuál sería el espacio muestral? De 2 posibilidades, porque la moneda tiene cara y también tiene escudo. Entonces sería 1. ¿De cuántos? De 2. 1 diagonal 2. Sería mi respuesta correcta. Si se dan cuenta, los ejemplos pues son bastante simples y requieren un poquito de análisis, poquito de comprensión. Y si yo no me dedico a estudiar, a reforzar estos temas, no lo voy a saber a la hora del examen. Entonces, mi recomendación es que, en primer lugar, descarguen el contenido de la página del Zoom que vimos al inicio y estudiemos todos los contenidos que vienen en el examen. De esta manera voy a garantizar que no voy a sacar un 61, porque se gana con 61 la prueba. Voy a sacar un 80, voy a sacar un 90, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué tanto he estudiado estos temas. De verdad, yo agradezco a ICAF, agradezco a DIGET la oportunidad que nos está brindando de poderlos acompañar esta tarde, de poder brindarles esta información que consideramos importante que llegue ahí sí que a centros regionales, a Campus Central, a aspirantes que por alguna razón quizás no han aprobado el curso de matemática. Entonces, vale la pena que descarguemos el contenido, que estudiemos y nos preparemos tenemos la 4ª fecha todavía en camino, entonces que estudiemos. No sé si hay alguna duda, Alan, no sé, yo no tengo acceso a las preguntas, si hay alguna duda por ahí para resolver. Puedo ver a alguien que pregunta del formulario. El formulario aparece tanto a la hora de hacerse la prueba y también aparece en el simulador de las pruebas. Cuando usted ingresa a hacerse el simulador de prueba, puede descargar el formulario y le da chance de imprimirlo también. O sea, usted puede tenerlo en su casa y usarlo en la pantalla. Puede descargarlo, ¿de acuerdo? Y también, perdón que me meta también a química, porque aparece la tabla periódica de química, aparece el formulario de física, para que ustedes lo descarguen y lo puedan tener en su casa, ¿verdad? Ya impreso. Perdón, Alan, no sé si había alguna otra pregunta que se me haya pasado. Gracias, José, maestro José Chávez, muy agradecido por impartir ese conocimiento. Estamos seguros de que de verdad que es de gran ayuda para todos, ¿verdad? Gracias por ser tan entendible, ¿verdad? Tan claro y preciso. Muchas gracias. Quisiera primero, pues, mientras que si puedan formular sus preguntas, yo los invito a que puedan hacerlo mediante el chat, ¿verdad? Y mientras que se da esto, maestro, quisiera mencionar algunos saludos cordiales que nos saludan desde Santa Cruz del Quiché, la sede número 62 de la Facultad de Humanidades, también del departamento de Escuintla, de Huehuetenango, Totonicapán,
Mazatenango, Jalapa, de Litux. Gracias a todos pues por conectarse, mantenerse conectados hasta en este momento. Gracias por estar conectados, ya que de esto pues le da vida a la conferencia, ¿verdad? Entonces vamos a verificar el chat. Dice, buenas noches, disculpe, menciona Cándida Abigail. Buenas noches, disculpe, ¿cuándo habrá otra conferencia como esta? Maestro. Por mí encantado, mañana si quieren. La verdad, esto sí es lo básico de matemática. Desconozco cuándo, la verdad, por tiempo, y CAF programa las conferencias desde, tiempo de anticipación. A nosotros nos hicieron la invitación para matemática por la situación tal vez, al igual que el lenguaje, es la que más se aplica a nivel nacional. Entonces consideramos importante empezar tal vez por matemática. Y vamos a tomarlo en cuenta, tal vez más adelante trabajar física, por ejemplo. Yo tengo soy quien elabora las pruebas de matemática y física, entonces podríamos hacer más adelante una de física. Muchas gracias, maestro. También nos saludan desde San Marcos, ¿verdad? Quisiera mencionar esto también. Vamos a verificar una pregunta. Quisiera invitar también para la conferencia del día de mañana que va a tener en ICAP. Le hacemos la cordial invitación. Dirección General de Docencia y Dirección de Desarrollo Académico, DDA, a través de programas de información, capacitación y actualización de formación ICAP. Invitan a la conferencia Viviendas Educativas por competencias en la USAC, con el proyecto Alpha Tunic América Latina. La profesional que nos estará acompañando, licenciada Elisa del Rosario González Marroquín. El horario será de 17 horas a 18 horas. Y con fecha de mañana, que sería 12 de octubre del presente año. Y más pues como hacer comentarios que pues agradecen mucho su participación, maestro. Uno menciona que muy excelente conferencia. Pregunta Pablo Zúñiga, ¿puede un estudiante que desea ingresar realizarse un examen por suficiencia? Nosotros no aplicamos examen por suficiencia. Quien hizo esa pregunta, o sea, aplica su prueba normal y pues si él considera que saca 100 puntos, sacaría los 100 puntos. Por suficiencia ya podría ser cuando está estudiando su carrera universitaria y considera que lo que le están enseñando, por ejemplo en matemática, ya domina el 100% del contenido, solicitan en su unidad académica su examen por suficiencia y se examinan, pero ya sería en la carrera, no con nosotros, no tenemos examen por suficiencia. Muchas gracias, maestro. También quisiéramos hacer la observación de que todas estas conferencias quedan grabadas, ¿verdad? En el perfil del Facebook, ya sea en el YouTube, para que en cualquier momento ustedes puedan verlo las veces que sean necesarias, ¿verdad? Menciona Luis Molina, muchas gracias, maestro José Chávez, por compartir sus conocimientos con nosotros. Hace el comentario Alejandro Ruiz, siempre he tenido problemas con la matemática. ¿Algún consejo para poder retener mejor la información? Buena pregunta. Todos tenemos habilidades totalmente diferentes. Algunos nos cuesta bastante, entonces tendría que estudiar ahí sí que el doble, porque si a mí me cuesta comprender un determinado tema, debo hacer 1001 problemas, porque a mí me cuesta. Hay otras personas que con un ejemplo ya entendieron el tema, ya lo comprendieron y ya estoy listo para el examen. Pero si a mí se me dificulta, entonces tengo que hacer más problemas.
hasta que la mente lo pueda hacer sin tener el libro a la par. De esta manera voy a mejorar mi habilidad numérica. Y yo recuerdo una frase del maestro Bayardo Mejía, que por cierto acaba de fallecer ahora en pandemia, que él donde iba, si iba en el bus, él llevaba sus problemitas en su camisa de matemática. Para donde va, uno va resolviendo problemas. Y de esta manera la mente va a estar siempre activa y se me va a ir facilitando ciertos temas, ciertos contenidos que yo sé que tengo deficiencias. Entonces, a donde yo vaya, si no puedo llevar mi libro, pero llevo mi chivo, como decimos, ¿verdad? Y voy resolviendo esos problemas. Y lo que les repito, si tengo que resolver 30 problemas para entenderlo, hago los 30 y sigo ejercitándome. Sería mi consejo. Muchas gracias, maestro. Vamos a ver cualquier otra duda que tengan, la podemos plantear por medio del chat. Menciona, vamos a ver, permítame. Bueno, quisiéramos mencionar que ya se encuentra en el chat el link donde ustedes pueden registrar su participación. Y de la misma manera, un link de evaluación, ¿verdad? Donde ustedes pueden proponer de qué temas también podremos platicar más adelante por medio del ICAF. Les agradecemos a todos por haber participado en esta conferencia. Gracias, maestro. Y le otorgamos el siguiente diploma. Dice así, le voy a dar lectura a ello. Dice: Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Docencia, otorga diploma a maestro José Chávez por disertar la conferencia Tutoría para la Información y Conocimientos Básicos de Matemática, con fecha Guatemala 11 de octubre del 2023. Y enseñada a todos. Entonces, gracias, maestro, le agradecemos mucho. Gracias, Alan. En primer lugar, agradecer al ICAF, agradecer a Viged y sobre todo a ustedes que fueron pendientes de la transmisión. De verdad que para nosotros es enriquecedor contar con personas que nos brindan lo más valioso, que es su tiempo. De verdad para nosotros es un gusto, es un honor estar compartiendo acá con ustedes lo poco que hemos venido descubriendo con el tiempo, ciertas situaciones que hemos notado en las pruebas, y yo encantado de estar acá con ustedes. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias, maestro, y gracias a todos, y con ello pues damos terminada esta conferencia. Que pasen una feliz tarde. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long.